días, buenos días. Okay. All right. Muy bien. Muy bien. Okay. Pastor Reynolds, I can't. Okay, now I see you. Okay. Look at that. I almost put on my blue shirt this morning. Casi me pongo mi camisa azul esta mañana. You're missing out, man. You're missing out the party. And then I changed to green. Look at that. Y después me puse algo verde. You will never see me in something green, by the way. Okay. How's the camera today? Is it better? Is it in the right position? It's better, but we have to work on it. Oh Lord. You Maybe. look beautiful. Thank you. Maybe by the time I get it right, the week of prayer is finished. Quizás para el momento en que salga bien, la semana de oración habrá terminado. It's just the side, so we're going to fix that. Don't worry. But what if I put it vertical? No, horizontally is better. Yeah. Okay, this way is It's better. just a setting on Zoom that we have to fix for you. All right. Okay. All right. Okay, good. Well, good morning, everybody. Buenos días para todos. Okay. Now, if you were in this room with me now, you would notice that before I came up to preach, I'm just shaking like this. Si ustedes han estado con nosotros aquí en este room de Zoom, se han dado cuenta que anteriormente, cuando yo comenzaba a predicar, estaba temblando así. Yeah, because I'm so excited. So I can't wait. Porque estoy tan emocionado que no puedo esperar el comenzar a predicar. Yeah. So, however, I ask that you pray for us as we present the word of God. Sin embargo, les pido que oren por nosotros al presentarles la palabra de Dios. So that the entire presentation would be done through the work of the Holy Ghost in us. Para que toda esta presentación sea hecha por la obra del Espíritu Santo en nosotros. So may the Lord bless us. Let us pray. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Dear Heavenly Father, querido Padre Celestial, I ask for the Holy Spirit to have total control right now. Pido porque el Espíritu Santo tome control completo en estos momentos. Be with everyone who's participating in this program right now. Sé con cada persona que está participando de esta programación ahora. Wherever they are, the job, in their car, at home. En cualquier lugar que puedan estar, en sus trabajos, en sus carros, en sus casas. Bless us all to feel the presence of God right now. Bendícenos a todos para que podamos sentir la presencia de Dios ahora mismo. And Lord, you know we forget sermons often. Y Señor, tú sabes que habitualmente se nos olvidan los sermones. Please put something in this message that will stay with us for a long time. Por favor, coloca algo en este mensaje que permanezca con nosotros por mucho tiempo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, brothers and sisters. Hermanos y hermanas. I often have to pray that the Lord keep me calm while I'm making presentation. Habitualmente tengo que orar para que el Señor me mantenga calmado mientras predico. Because I get so excited, I might end up saying more than I should. Porque me emociono tanto que termino diciendo más de lo que debería. So I'm asking you to pray for us that we remain calm and follow step by step the leading of the Spirit. Y les pido que oren por nosotros para que nos mantengamos calmados y que podamos seguir paso a paso el liderazgo del Espíritu Santo. All right, so I know you have your yuca and all that ready for breakfast, so I'm going to go very quickly. Yo sé que ya ustedes tienen su yuca preparada para el desayuno, de manera que lo haré rápidamente. This is what we've learned so far. Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora. It is the gospel of Jesus Christ, the gospel of the kingdom that will bring the world to an end. Que es el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino que hará que el mundo llegue a su fin. And yesterday, y ayer,
we focused on that. The Nos gospel of the concentramos kingdom. en esto, el evangelio del reino. Jesus said, this gospel must be preached. This one. Jesús dijo, este evangelio debe ser predicado, este evangelio. That's because he said there will be false Christs. Y al decir esto, él está indicando que iban a existir falsos cristos. And if there's going to be false Christ, there will be false gospel. Y entonces, si iban a haber falsos cristos, implica que existirían falsos evangelios. And if people are going to follow a false Christ, they're going to follow or accept a false gospel. Y si las personas siguen a un falso Cristo, entonces implica que han aceptado un falso evangelio. Jesus says that we must preach this gospel. Y por eso Jesús dijo, necesitamos predicar este evangelio. Which means we must follow the true and living Savior Jesus Christ. Dando a entender que nosotros necesitamos seguir al verdadero y viviente Salvador que es Jesucristo. So there are two groups of Christians in the world. De manera que hay dos grupos de cristianos en el mundo. Christians who follow a false Christ and hold on to a false gospel. Los cristianos que siguen a un Cristo falso y se mantienen sustentados de un evangelio falso. And the Christians who hold on to the true Christ and follow the true gospel of the kingdom. Y aquellos cristianos que siguen al verdadero Cristo y siguen el verdadero evangelio del reino. How do we tell the difference between the two different ¿Cómo Christs? and the podemos two marcar gospels? la diferencia entre los dos tipos de Cristo y sus evangelios? Because the true Christ says, if anyone want to follow me, not the other Christ, but me, he must pick up his cross. El evangelio del verdadero Cristo nos dice que si yo quiero seguirle, necesito yo tomar mi cruz y seguirle. That's because the false Christ doesn't have a cross to pick up. La razón de esto es porque el falso Cristo no pide que nadie lleve una cruz. But if you want to follow Jesus Christ, Pero si quieres seguir a Jesucristo, you must pick up your cross. necesitas tomar tu cruz. So there are many Christians today who are not carrying any crosses at all, De manera que hay muchos cristianos hoy día que no están llevando ninguna cruz. because the Christ they follow is the false Christ. Porque el Cristo al que siguen es un Cristo falso. But the brethren of Piantini and those from Colombia and those who are listening, you must follow the true Christ, which means you pick up your cross. Pero los hermanos de Piantini, los hermanos de Colombia y los que están viendo, que están aquí, les digo que necesitan seguir al verdadero Cristo y tomar su propia cruz. And what does that mean? What does that ¿Qué mean? significa esto? ¿Qué quiero dar a entender? It means that the cross is the central focus of Christianity. La cruz es el centro del cristianismo. And what does it mean to pick up your cross? ¿Y qué significa tomar tu cruz? It means that you must experience the same two things Jesus experienced. Entonces significa que necesitas experimentar las mismas dos cosas que Jesucristo experimentó. He was crucified and he died. Él fue crucificado y también murió. So it means when I pick up my cross, Esto nos da a entender que cuando yo tomo mi cruz, I must experience crucifixions and death. necesito experimentar crucifixión y muerte. What do I mean by crucifixion and death? ¿Qué quiero yo dar a entender en esto de crucifixión y muerte? Paul says, I'm crucified with Christ. Pablo nos dice, crucificado estoy con él. We must crucify the desires of our flesh. Nosotros necesitamos crucificar las pasiones carnales. And so this morning, we want to move from there a little further. Y ahora queremos avanzar un poquito más esta mañana. The crucifixion of Jesus and the death of Jesus were two different things. La crucifixión de Jesús y la muerte de Jesús fueron dos cosas distintas. Christ was crucified by the hand of man. Cristo fue crucificado por manos humanas, But his death was in the hand of his Father. pero la muerte fue por manos de su Padre.
Christ was not crucified for us, he died for us. Cristo no fue crucificado por nosotros, sino que Cristo murió por nosotros. We are saved, or we are redeemed because Christ died for us. Somos salvos o redimidos porque Cristo murió por nosotros. Christ was crucified because men hated him. Cristo fue crucificado porque los hombres lo odiaban. They did not crucify him because they thought, well, we need to crucify him so we can be saved from sin. No, Ellos no lo crucificaron porque dijeron, bueno, necesitamos crucificarlo para ser salvos del pecado. No fue por eso. no. They weren't thinking about salvation. No. Ellos no estaban pensando acerca de ninguna salvación, It's because of their hatred for Jesus, sino que fue su odio por Jesús which is why they crucified him. que los llevó a crucificarle. But even though the crucifixion of Jesus was because man hated him, Pero a pesar de que la crucifixión de Jesús vino porque el hombre lo odiaba, the death of Jesus was because Jesus loved men. la He loved muerte his de creation. Jesús vino porque Dios al humano y entregó a su hijo. So man crucified Jesus because they hated him. De manera que el hombre crucificó a Jesús porque lo odiaba. But the death of Jesus was because God loved his creation. Pero la muerte de Jesús vino porque Dios ama a su creación. And so the crucifixion of Jesus was in the hand of human beings, De manera que la crucifixión de Jesús estuvo en manos humanas. but the death of Jesus was in the hand of his Father. Pero la muerte de Jesús estuvo en manos de su Padre. It means, therefore, brothers and sisters, Significa esto, hermanos y hermanas, that the death of Jesus que la muerte de Jesús was an arrangement between his Father and himself. fue un arreglo previo o un acuerdo entre él y su Padre. Not between the Father, the Son, and man. No, No entre el Padre, el Hijo y el hombre, no, but only between the Father and the Son. sino que fue solamente entre el Padre y el Hijo. The crucifixion of Jesus La crucifixión de Jesús ahora was between sinful men, fue entre hombres pecadores, but the death of Jesus was an arrangement between the Father and the Son. pero la muerte de Jesús fue un acuerdo entre el Padre y el Hijo. This is why Jesus said on the cross, Father, into your hands I commit my spirit. Es por esto que cuando colgaba de la cruz, Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. So the point I'm making is this. El punto que quiero dejar contigo es este. Since the crucifixion of Jesus was in the hand of man, Como la crucifixión de Jesús estuvo en manos humanas, to crucifying the desires of your flesh is in your hands. el crucificar las pasiones carnales está en tus manos. That is your responsibility. Es tu responsabilidad. It is your responsibility to crucify the desires of your Es flesh. tu responsabilidad crucificar las pasiones carnales. What do I mean by crucify the desires of the flesh? ¿Qué quiero yo decir con esto de crucificar las pasiones carnales? In the Bible, En la Biblia there is victory over temptation encontramos las victorias sobre las tentaciones and victory over sin. y las victorias sobre el pecado. Two things. Son dos cosas. Victory over temptations Las victorias sobre las tentaciones and victory over sin. y la victoria sobre el pecado. The crucifying of the desires of your flesh El hecho de crucificar tus pasiones carnales is victories over temptation. indican tus victorias sobre las tentaciones. But that's all it is. That's all it is. Pero eso es lo que es, ahí termina todo. It's only victory over the temptation. Solo te da la victoria sobre la tentación que enfrentas. It is not yet victory over the sin. Pero todavía no es la victoria sobre el pecado. Victory over temptation is to say no to the devil. La victoria ante la tentación es decirle no al diablo. It is to say no to the temptations. Es decirle no a la tentación. And remember, like we learned yesterday, there Y will be recuerda como multiple aprendimos ayer. temptations
There'll que be estas multiple, tentaciones multiple temptation targeting one desire. llegan a buscar un deseo que tienes dentro. So you have multiple temptations from the devil Tienes múltiples tentaciones para pecar that's targeting one sinful desire in you. que están enfocadas en un deseo carnal que hay en ti. And so when these temptations come to evoke this desire within you, De manera que cuando estas tentaciones llegan para traer a flote estos deseos que hay en ti, you must say no to the temptation. tú necesitas decir que no a la tentación. When you do that, brothers and sisters, you are Cuando hagan esto, crucifying, hermanos y hermanas, you are estarán crucifying the crucificando desires of your flesh. las pasiones carnales. Now, let me tell you something. Ahora, déjame decirte algo. Jesus spent more time being crucified on the cross than dying on the cross. Cristo pasó más tiempo siendo crucificado sobre la cruz que muriendo sobre la cruz. He died like that. Father, Él into murió your hands I así. commit my spirit. He died. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. But before that, he spent a long time crucified on the cross. Pero antes que eso sucediese, él pasó mucho tiempo colgado de la cruz. That means, brothers and sisters, Significa, hermanos y hermanas, that victory over temptation is a long and consistent process in your life. que las victorias sobre las tentaciones son un proceso largo y constante en tu vida. Which means you will crucify the desire of the flesh today 5, 6, 7, 8 times, and you got to do it again tomorrow. Dándonos a entender que hoy día vas a tener que crucificar las pasiones carnales 5, 6, 7, 8, 9 veces, y lo tendrás que hacer de nuevo mañana. Which means when you say, Jesus, give me victory, be prepared to crucify that flesh over and over and over again. Dándonos a entender que cuando tú ores diciendo, Señor, dame la victoria, vas a tener que crucificar esa pasión y ese deseo vez tras vez tras vez. That is important to know because many do not make the difference between victory over the temptation and victory over the sin. Y es muy importante saber esto porque hay personas que no pueden marcar la diferencia entre las victorias sobre las tentaciones y la victoria sobre el pecado. They think that because they got victory over the temptation, that means they got victory over the sin. Muchos consideran que porque obtuvieron la victoria sobre la tentación ya han tenido la victoria sobre el pecado. But I want you to keep something in mind. Pero quiero que mantengas esto en mente. You must continually have victory over the temptation if you want victory over the sin. Debes continuar obteniendo victorias constantes sobre las tentaciones si quieres tener la victoria sobre el pecado. Now, while Jesus was crucified on the cross, Pero mientras Jesús estaba crucificado en la cruz, listen to that, there were those who came and said to him, come off the cross, get off the Hubo cross, algunos we will believe. que vinieron y le dijeron, ahora baja de esa cruz si tú quieres que creamos en ti. What was the devil trying to get Jesus to do? ¿Qué estaba Satanás tratando de hacer o de lograr que Jesús hiciese? He wanted Jesus to end his crucifixion. Él quería que Jesús terminara con su propia crucifixión. And this is what the devil is doing to us all the time. Y esto es lo que Satanás precisamente hace con nosotros todo el tiempo. The devil knows that we must crucify the desires of the flesh. El Satanás sabe que necesitamos crucificar los deseos carnales. He comes with temptations that where he wants us to end the crucifixion of our flesh. Y él entonces llega con tentaciones para que nosotros terminemos con el proceso de crucificar las pasiones carnales. I remember hearing this story of a young lady. Recuerdo haber escuchado esta historia de una joven. She was given into the desires of the flesh with her boyfriend. Estaba entregándose a las pasiones carnales con su novio. She went to church Ella fue a la iglesia and a powerful sermon touched her soul. y un sermón poderoso tocó su alma. And she went to the boyfriend Y ella fue a donde el novio and she said to him,
Y ella le dijo, we need to stop being immoral in the presence of God. necesitamos dejar de ser inmorales en la presencia de Dios. The boyfriend got angry Y el novio se enojó. and she ended the relationship because Y of that. ella terminó la relación allí con aquel muchacho. Because he wanted to continue down that road of immorality. Porque él quería continuar en ese camino de la inmoralidad. But he will send messages to her Pero sí le enviaba mensajes a ella. and then send messages again Y le enviaba más mensajes. and send pictures to her. Y le enviaba fotografías a ella. What is the devil trying to do? ¿Qué estaba Satanás tratando de hacer? He wants her to end the crucifixion of the desires of her flesh. Satanás quería que ella terminara con el proceso de crucificar sus deseos carnales. And so she went to the pastor and she said to the pastor De manera que ella se acercó al pastor y le dijo that she felt what she needs to do is go to the boyfriend's home, sit down and talk with him and get him to understand her new position with Christ. que ella sentía en su corazón que necesitaba ir a la casa de su novio, sentarse para conversar con él, para que así él pudiese entender cuál era su nuevo lugar con Jesucristo. The pastor said, "Are you crazy?" Y el pastor le dijo, tú estás loca. He said, "No, you don't go there to explain nothing to him." Y él le dijo, no vayas a ningún lugar para explicarle nada a él. And the pastor said something I never forgot. Y el pastor le dijo algo a esta joven que nunca he podido olvidar. When a principle is involved, there is no time for discussion. Cuando hay un principio envuelto en la conversación, no hay lugar para discusión. Don't go to explain nothing to him No vayas a explicarle nada, because you're going to put yourself back into a scenario, into a situation porque vas a colocarte en una posición, en una situación nuevamente, where the devil will come again with those strong temptations against you. donde el enemigo vendrá una vez más con estas tentaciones fuertes en contra tuya. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, you must keep the desires of the flesh crucified. necesitan mantener las pasiones carnales crucificadas. Your boyfriend might want you to cease the crucifixion of your flesh. Es probable que tu novio quiere que tú termines con la crucifixión de tu carne. It could be a husband, it could be a wife, it could be a co-worker. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser un compañero de trabajo. It could be a movie that the devil presents to you, a picture or something. Puede ser una película que el enemigo te presente o una fotografía o algo por el estilo. You must keep the desires of your flesh crucified. Necesitas mantener tus pasiones carnales crucificadas. Why, brothers and sisters? ¿Por qué, hermanos y hermanas? There is no victory over sin if there is no victory over temptation. Porque no hay victoria sobre el pecado si no hay victorias sobre las tentaciones. There must be a crucifixion if there has to be a death. Debe haber una crucifixión para tener lugar una muerte. And so when you crucify the desires of your flesh over and over every day, De manera que cuando crucificas tus pasiones carnales cada día, vez tras vez, the day will come when you would get victory over the sin. el día vendrá cuando tú te darás cuenta que has obtenido la victoria sobre el pecado. And that is what we want, brothers and sisters. Y esto es lo que anhelamos, hermanos y hermanas. We don't just want victory over the temptation. We want victory over the sin. No solo queremos la victoria sobre la tentación, sino la victoria sobre el pecado. This is what God wants for us. Esto es lo que Dios quiere para He nosotros. wants to give us victory over sin. Él quiere darnos la victoria sobre el pecado. I know there are Christians who believe that we will be sinning until Jesus comes. Pero yo sé que hay algunos cristianos que consideran que vamos a estar en pecado hasta que Jesús venga. That's those who are holding on to the false gospel. Esos son aquellos que están siguiendo el evangelio falso. But we are holding on to the true gospel. Pero nosotros seguimos el evangelio verdadero. And our Savior, the true Christ, he got victory over temptation and sin.
Y nuestro Salvador, el verdadero Cristo, obtuvo la victoria sobre la tentación y sobre el pecado. And as followers of Jesus Christ, Y como seguidores de Jesucristo, every single day, cada día we want victory over temptations and tenemos la victory victoria over sobre sin. la tentación, sobre las tentaciones del enemigo. This is why we must believe Es por eso que necesitamos creer that before Jesus comes the second time, que antes que Jesús venga por segunda vez, the people of God will have victory over sin. el pueblo de Dios va a haber obtenido la victoria sobre el pecado. Now for the next 4 minutes. Y ahora por los siguientes 4 minutos, Now that we know what it means to crucify the desires of the flesh, ahora que sabemos lo que significa crucificar las pasiones carnales, which is victory over the temptations, que es las victorias sobre las tentaciones, let's go now to victory over the sin. Yeah. vamos a hablar ahora sobre la victoria sobre el pecado. Victory over sin now, La brothers and victoria sisters. ante el pecado. Now, Ahora, what comes after crucifixion? ¿qué viene después de la cruz? Death. La muerte. Jesus was crucified Jesús fue crucificado and he died, y él murió, which means, brothers and sisters, dándonos a entender, hermanos y hermanas, as long as I'm crucifying the desires of the flesh, que mientras yo me mantenga crucificando las pasiones carnales, I will die to that sin. yo voy a morir en ese pecado, a ese pecado. Mhm. Romans 6 and verse 2 says that Romanos, we el who capítulo die to 6, el sin, versículo 22 dice, read Romans 6 and verse 2. Romanos 6 y el versículo 22. 2, just 2. Verse 2. Yes. Romanos 6 y el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mhm. Verse 7. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. And verse 11, the last one. Y verso 11, el último. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Death, ladies and gentlemen, death. La muerte, damas y caballeros, la muerte. Death to sin. La muerte al pecado. The objective of the crucifixion of the desires of the flesh El objetivo de la crucifixión de las pasiones carnales is to die to sin. es morir al pecado. But watch this now, brothers and sisters. Pero fíjense en esto ahora, hermanos y hermanas. The crucifixion of Jesus was in the hand of man, La crucifixión de Jesús vino por parte de manos humanas. but the death of Jesus was in the hand of his Father. Pero la muerte de Jesús estaba en las manos de su Padre. The crucifixion of the desires of your flesh is in your hands. La crucifixión de las pasiones carnales está en tus manos. But dying to sin is in the hand of God. Pero el morir al pecado está en las manos de Dios. Only God could cause you to have victory over sin, Solo Dios puede darte la victoria sobre el pecado. because only God could cause you to die to the sin. Porque solamente Dios puede hacerte morir al pecado. To have victory over the temptation, he provides the grace, the strength, the spirit. He provides everything. Para obtener la victoria sobre las tentaciones, Él provee todo, el espíritu, la gracia, la misericordia que necesitas. But death to sin, La muerte al pecado, he doesn't provide anything. He just gives it to you. Él no la provee de ninguna otra manera, Él solamente te la entrega. He provides everything for victory over temptation. Él provee todo lo que necesitas para tu victoria sobre las tentaciones. And if you keep the desires of your flesh crucified Y on si your tú cross, mantienes tus pasiones carnales crucificadas, the Father will then remove completely from you
that sin that is residing in you. Entonces el Padre sacará por su propia cuenta el pecado que habita dentro de ti. So I want you to see this now. De manera que quiero que veas esto ahora. Mhm. Ujú. This is the sin. Este es el pecado. The sin has a desire connected to El it. pecado tiene una conexión que llamamos deseo. This is the desire. Ese es el deseo. The devil comes with multiple temptations Y el diablo viene con diferentes tipos de tentaciones to get this desire to be aroused. para hacer que este deseo surja. Once the desire is aroused, the sin follows with it. Y una vez el deseo sale a flote, le sigue el pecado. He brings the temptations, Él multiple trae las temptations. tentaciones, múltiples tentaciones. He brings this one, you say no. Él trae esta y tú dices no. He brings another one, you say no. Trae otra y tú dices no. He brings again next week, you say no. La semana siguiente él trae otra y tú dices no. When he would have brought all the temptations that he could bring against that one desire, Cuando él termina de traer todas las tentaciones disponibles para atacar ese deseo carnal, he may use a friend, he may use a girlfriend, a boyfriend, he may use a member in the church, but you say no. él puede usar un amigo, el novio, la novia, un hermano de iglesia, pero tú dices no. When the devil has run out of temptations against that one desire, Cuando el enemigo ya no tiene más tentaciones para atacar ese deseo, you choose to keep it crucified. porque tú tomaste la decisión de mantenerlo crucificado, You say, Father, into your hands I give my life. tú dices, Padre, en tus manos entrego mi vida. He takes the life of that sin away from you. Y ahí él saca la vida de ese pecado que hay en ti y lo mata. And so now you are now dead to that particular sin. Y así estás muerto en cuanto a ese pecado particular. Mhm. And so the crucifixion of your flesh is your responsibility. De manera que la crucifixión de tu carne es tu responsabilidad. But dying to the flesh, dying to the sin is God's responsibility. Pero el morir a la carne y el morir al pecado es responsabilidad de Dios. And brothers and sisters, Hermanos y hermanas, God will never fail. Dios nunca fallará. Never fail. Nunca fallará. And so, brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, this is the gospel of the kingdom that must be preached today. este es el evangelio del reino que necesita ser predicado hoy. This is what the people of God must understand. Esto es lo que el pueblo de Dios necesita comprender. If you are following the true Christ and you're following the true gospel, Que si estás siguiendo al Cristo verdadero y al evangelio verdadero, then you must crucify the desires of your flesh every day. necesitas crucificar las pasiones carnales para que no surjan más. And the Lord will cause you to die to sin. Y el Señor hará que tú mueras al pecado. Let me end with this. Let me end with this. Déjame terminar con esto, Don't take off, don't turn off your phone yet. Hey, no, don't Todavía turn no off apagues your el phone. teléfono, espera. Espera, Wait, I'm not finished yet. todavía no he 2 minutes terminado. 2 Uno más. minutos más. 2 more minutes. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, remember I told you yesterday how I was hooked on beers when I was 15 years old? ¿recuerdan la historia que les conté de mi vida de que estaba enlazado en la cerveza cuando tenía 15 años de edad? Mhm. Every day, week after week, and for a long time, I kept saying no to the temptation to drink another beer. Cada día, semana tras semana, yo me mantuve diciendo no a la tentación de tomar cerveza. Every time I smelled one, I want a beer. Cada vez que yo olía una, yo quería probarla. When I see the commercial on TV, I wanted a beer. Cuando veía el comercial en la televisión, yo quería una cerveza. Why did I still want it after accepting Jesus? ¿Por qué razón quería yo todavía una cerveza después de haber aceptado a Jesús? Because the desire was there, Porque el deseo estaba allí. and the desire was there because the sin was still there. Y el deseo estaba allí porque el pecado todavía permanecía allí. But the more I said no, the desire got weaker and weaker
and weaker. Pero mientras me mantuve diciendo que no, el deseo se fue debilitando, debilitando y debilitando. And without realizing it, brothers and sisters, Sin darme cuenta, hermanos y hermanas, one day un día I saw the commercial on TV and no bother to me. yo vi el comercial en la televisión y no me hizo nada. I passed by the bars, no bother to me. Pasé por enfrente de los bares, no me hizo nada. Why? ¿Por qué? The flesh was crucified Porque ya la carne había sido crucificada and I experienced death to that sin. y ahora había experimentado muerte a ese pecado. That, brothers and sisters, in one theological term is sanctification. Eso, hermanos y hermanas, si lo resumimos en un término teológico, se llama santificación. And we will talk more of that tomorrow. Y vamos a hablar más acerca de ello mañana. Today, Hoy, crucify the desires of your flesh. crucifica tus pasiones carnales. If you are struggling with a particular sin, Si estás enfrentando dificultades en contra de un pecado en particular, ask the Lord to open your eyes pídele al Señor que abra tus ojos to see all the different ways the devil comes to tempt you. para que veas todas las formas y las vías en que el enemigo viene para tentarte, Because he's deceptive. porque él engaña And you say, no. y tú digas no. Resist the devil and he will flee from you. Resiste al diablo y él huirá de ti. Submit yourself to God. Acércate a Dios. Do that today. Haz eso hoy. And as you keep the desires of your flesh crucified, you will get victory over the sin. Y mientras tus pasiones carnales permanezcan crucificadas, vas a obtener la victoria sobre el pecado. We continue with the gospel of the kingdom tomorrow. Mañana continuaremos hablando acerca del evangelio del reino. Let us pray. Oremos. Father, Padre, let us remember your words throughout this entire day. recuérdanos estas palabras durante todo este día, So your spirit can use it in our souls and achieve his objectives. para que tu espíritu pueda utilizar estas palabras en nuestras almas y alcanzar su objetivo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.